Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Muñoz, yo soy licenciada en nutrición y pertenezco a la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria al área de seguridad alimentaria y nutrición. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir este video con ustedes, espero que sea de su agrado, que les sirva, que les guste y es como el puntapié inicial para hacer otras charlas más. La idea es que de esta pequeña charla surjan un montón de dudas, que se queden con ganas de aprender más, que nos pregunten y que nos den temas para poder hablar y para responder todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, yo me hice una ayuda a memoria, por eso tengo la compu acá para no olvidarme de nada. Y la idea es hablar de la alimentación saludable. De la alimentación saludable en cuarentena, que es el momento que nos toca vivir ahora. A mí me gusta mucho hablar de alimentación saludable, pero en general. No es porque estemos en cuarentena que nos tenemos que cuidar. La idea es que nos cuidemos siempre. Bueno, ¿qué es lo que hicieron algunas preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la charla? Algunas, otras nos vamos a detener al final. Bueno, yo decidí hablar de la alimentación saludable, como les dije. Pensemos qué es alimentación saludable. ¿Por qué decimos que tenemos que alimentarnos de manera sana? Bueno, una alimentación para que sea sana tiene que aportar todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que nuestro cuerpo pueda desarrollar todas sus funciones y para que nos podamos mantener sanos. Quiere decir que no nos enfermemos. Una alimentación depende de varios factores, ¿sí? No es lo mismo lo que yo considero una alimentación adecuada a lo que lo considera otra persona, porque dependen de los gustos, de los hábitos, ¿sí? De las creencias que cada una persona tenga, de las preferencias alimentarias. Y esto también forma parte de la alimentación saludable, que nosotros comamos disfrutando de lo que comemos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Antes de empezar con lo que es alimentación saludable, que vamos a basarnos en los 10 mensajes de las guías alimentarias para la población argentina, bien cortitos, sencillos, que son prácticos y podemos hablar mucho. Quiero que hablemos de gasto energético y acá me voy a anticipar un poquito a las preguntas que se hicieron, porque muchas de esas las voy a responder después con esto. Pero quiero que tengamos en cuenta qué es el gasto energético, ¿sí? Nosotros necesitamos diariamente determinada cantidad de energía, que eso depende de, primero que nada, de nuestro sexo, si somos mujer, varón, de nuestra edad, de nuestro peso, de nuestra altura, de la actividad física que realicemos, de la presencia o no de enfermedades, de patologías que generan también un gasto extra. Entonces, nosotros ahora en cuarentena hemos escuchado mucho que estamos con menos gasto energético, que estamos consumiendo menos calorías, que estamos gastando, menos calorías, que estamos consumiendo más, que vamos a aumentar de peso. Es como que está esa preocupación y yo creo que nos tenemos que relajar un poco y pensar que es un momento único que creo que nadie pensó que íbamos a estar viviendo y que nos tenemos que adaptar. Y adaptarnos significa también estar tranquilos. Bueno, entonces, vamos a hablar de este balance energético. Claramente, si nosotros con los alimentos aportamos energía, ¿sí? Bueno, entonces, si esa energía que aportamos con los alimentos que consumimos es mayor al gasto que nosotros tenemos con la actividad que realizamos, ese balance va a ser positivo y vamos a aumentar de peso, ¿sí? Bueno, el balance va a ser negativo, ¿sí? Cuando lo que consumimos en calorías con los alimentos es menor a lo que gastamos. Entonces nuestro peso va a bajar. Bueno, y cuando nosotros consumimos la misma cantidad de energía que quemamos, nos mantenemos siempre en el mismo peso. Bueno, entonces para determinar las necesidades que cada una persona tiene, dependen de todos los factores que les conté recién, del peso, la altura, la edad, si es hombre, si es mujer, la actividad física que realiza, que eso determina la mayor variabilidad de gasto energético y la presencia o no de enfermedades, ¿sí? A esto voy porque después vamos a responder algunas de las preguntas que hicieron. Vamos con lo de alimentación saludable. Como les dije, vamos a basarnos en 10 consejos útiles, prácticos, donde vamos a hablar de lo que sería en general la alimentación saludable para una persona adulta, sana, sin ningún tipo de patología. ¿Estamos? Bueno,
Primero que nada, el primer consejo es incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar 30 minutos de actividad física diaria al menos. Bueno, cuando nosotros hablamos de alimentos, de grupos de alimentos, los alimentos se agrupan por la cantidad y el tipo de nutrientes que tienen, ¿sí? Los vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando esta pequeña charla. Yo les voy a ir contando cada uno de los grupos alimentarios. Entonces, la idea de una alimentación saludable es incorporar todos los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos los podemos dividir en grupos esenciales y en grupos de alimentos de consumo opcional. Dentro de los esenciales nosotros encontramos todos los alimentos como leche, yogur, queso, frutas, verduras, carnes me refiero a carne de vaca, pollo, pescado, huevos, después todo el grupo de los cereales, las legumbres, frutas secas, semillas, aceites. Esos son los grupos de alimentos esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que yo los necesito para realizar todas las funciones de nuestro cuerpo y para mantenernos sanos. Y el de consumo opcional habitual son todos los alimentos procesados, ultraprocesados, que nosotros encontramos que son fuentes de grasas, azúcares, sal o sodio, ¿sí? Que tienen que tener consumo opcional, es decir, que lo vamos a dejar para determinadas ocasiones y que no tienen que o no se recomienda que formen parte de nuestra alimentación habitual, donde están galletas dulces, galletas saladas, alfajores, golosinas, bebidas azucaradas, gaseosas, fiambres, embutidos. ¿Estamos? Entonces nosotros consumiendo todos los alimentos del grupo esencial estaríamos aportando una alimentación saludable. Ahora, no nos tenemos que quedar con consumir todos los alimentos de los grupos, sino tenemos que ver de qué forma los vamos a consumir, en qué momentos del día, qué porción y qué cantidad tenemos que consumir o debemos o se recomienda que consumamos, ¿sí? Y de qué forma. Este mensaje, como vimos, incluye también la actividad física. Y esto es más para un profe de educación física, pero no podemos hablar de alimentación saludable sin ir de la mano con la actividad física. La alimentación saludable siempre tiene que ir acompañada de actividad física. Y acá nos recomienda al menos 30 minutos de actividad física de forma diaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar y a prolongar nuestra calidad de vida y a mantenernos sanos. Sabemos que la actividad física tiene muchísimos beneficios. Entre ellos encontramos que nos ayuda a regular el peso corporal, nos ayuda a mantener y a controlar los niveles de grasas en la sangre de manera normal, de forma normal, disminuye el estrés, mejora el humor, aumenta el rendimiento intelectual, nos ayuda a descansar mejor, a mejorar la salud de nuestros huesos, ¿sí? Entonces, son muchos los beneficios que tiene la actividad física. Como recomendación número 2, o segunda recomendación, vamos a hablar de tomar 8 vasos de agua segura por día. 8 vasos o 2 litros de agua, como mínimo. Los beneficios del agua sabemos que son muchísimos, que nuestro cuerpo, el mayor porcentaje de su formación es agua. Y hablamos de 2 litros de agua, ¿sí? De agua como tal. Tratar de que las otras bebidas, y que sean sin azúcar, complementen el aporte de líquidos diarios, pero que no sea su prevalencia, ¿sí? Que siempre predomine y que nos acostumbremos a tomar agua. No hay que esperar a tener sed para tomar agua, es decir, yo no tomo porque no me da sed. Bueno, cuando nosotros tenemos la sensación de sed, ya es tarde. Tenemos que no llegar a sentir sed en realidad, sería así. Y tenemos grupos de riesgo que hay que tener mayor cuidado con su aporte de líquido. ¿Por qué? Porque tienen mayor predisposición a deshidratarse. Entre ellos encontramos la mujer embarazada, ¿sí? Tenemos que cuidar ese aporte de agua porque tenemos que cuidar y mantener el líquido amniótico, que es el que protege al bebé. Mujeres en periodo de lactancia, ¿sí? Es un periodo de la vida que lleva mucho consumo de líquidos. Los niños que al transpirar más, al estar más activos,
consumen mayor cantidad de líquido, y los adultos mayores que al disminuir la sensación de sed, a medida que avanza la edad esta sensación de sed disminuye, no sienten sed y no toman agua. Entonces hay que tener en cuenta que son los grupos que hay que estar más atentos. Bueno, después tenemos que hay que consumir, o que se recomienda consumir, 5 porciones de frutas y verduras por día en variedad de tipo y color. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son 5 porciones de frutas y verduras? ¿Cómo llego yo a las 5 porciones? Bueno, 5 porciones hablamos de que por lo menos en el almuerzo tengo que incorporar medio plato de verduras y en la cena otro medio plato de verduras, ahí ya tenemos 2 porciones, ¿sí? Y entre 2 a 3 frutas por día. Y ahí respondo a una de las preguntas que hicieron por Instagram, que cuál era la recomendación, no me acuerdo después, ahí las tengo anotadas, pero era cuál era la recomendación o cuánto se recomendaba de consumo de frutas por día. 3 frutas por día es lo ideal, ¿sí? Entonces ahí cubrimos las 5 porciones, medio de verduras en almuerzo, medio de verduras en cena y 2 o 3 frutas por día, ¿sí? Bueno, esto es importante tener en cuenta, en variedad de tipo y color. ¿Por qué? Porque si yo consumo, por ejemplo, yo como fruta, pero me gusta solamente la manzana y la banana, no como ninguna otra fruta. ¿Creen ustedes que consumiendo manzana y banana únicamente vamos a incorporar todos los beneficios que tiene la fruta? No. Y a esto hablamos de variedad de tipo y color, que para nosotros poder aprovechar las vitaminas y los minerales que aportan las frutas y las verduras, tenemos que consumirlas en variedad de tipo y color, ¿sí? Mientras mayor cantidad de colores y de formas de fruta incorporemos y de verduras, más cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales vamos a darle a nuestro cuerpo. ¿Cuál es elegir? ¿Sí? Preferentemente las de estación, ¿sí? Las de estación tienen mejor costo y mayor calidad nutricional. Después, no se incluyen en esto que me estaba olvidando, en este grupo, la papa, batata y el choclo. No pertenecen a este grupo de alimentos, ¿sí? Los vamos a nombrar después. Si no hay ningún problema digestivo, intestinal que lo impida, tratemos de que las verduras y frutas que se puedan consumir con cáscara, mejor. ¿Cuáles son las frutas y las verduras de estación en este momento en el otoño? Frutas sabemos que son los cítricos, ¿sí? Mandarina, pomelo, naranja, el kiwi, la pera, ¿sí? Y las verduras tenemos berenjena, brócoli, calabaza, después tenemos cebolla, zapallo, repollo. Esas son las que mejor costo van a tener y las que también mejor calidad nutricional. Y después tenemos las de todo el año, la selga, la espinaca, lechuga, remolacha, rúcula, zanahoria. Tenemos bastantes verduras, lo que nos limita en esta época es un poco las frutas, pero tratemos de aprovechar los cítricos que también nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunitario, las defensas. Bueno, otra recomendación, vamos a pasar a otro tema que es reducir el consumo de sal y de los alimentos ricos en sodio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es los alimentos ricos en sodio? Bueno, naturalmente todos los alimentos, así sea que hablemos de las frutas y las verduras, tienen sodio. Todos los alimentos naturalmente tienen sodio. Obviamente que mientras el alimento sea más procesado, más industrializado, mayor cantidad de sodio va a tener, porque la industria alimentaria los utiliza como estabilizantes, espesantes, conservantes, ¿sí? Entonces, mientras más procesado esté, más cantidad de sodio va a tener. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mucho sodio? Fiambres, embutidos, alimentos en salmuera, los cubitos de caldo, las sopitas en polvo, todos los productos snack, las papitas, chisitos, palitos salados, maní salado. Entonces, dentro de estas recomendaciones lo que tenemos que hacer es evitar llevar el salero a la mesa, sino que ya llevar las comidas condimentadas, usar la sal después de la cocción, no cocinar no salar mientras estamos cocinando, y utilizar hierbas aromáticas
que después yo si quieren, si les interesa, les puedo pasar cuáles son las hierbas aromáticas para diferentes alimentos, cuáles se usan más, cuáles resaltan más el sabor, si les interesa se los puedo pasar, que está muy bueno. Utilizar eso para resaltar el sabor de los alimentos y evitar el consumo excesivo de sal agregada, ¿sí? Obviamente el exceso de sodio predispone enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales. Por eso es importante que su consumo sea moderado. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? De bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido en grasas, azúcar y sal, ¿sí? Sumamos a los de sal que vimos recién, sumamos las bebidas azucaradas, que si tenemos que hablar de algo, Argentina lidera el ranking de consumo de bebidas azucaradas, y no solo de gaseosas, sino de jugos en polvo, los juguitos que vienen para diluir. Entonces, hablamos de que tenemos un consumo de azúcar muy grande en nuestro país. Bueno, estos alimentos, o sea, los alimentos que contienen azúcar, sal y grasas en exceso, pertenecen al grupo de los opcionales, de los que no tienen que consumirse de manera diaria, sino que deberíamos dejarlos para ocasiones especiales, ¿sí? Cuando se eligen estos alimentos, sabemos un alfajor, tenemos que elegir porciones pequeñas, ¿sí? Y evitar tenerlos a mano en la heladera o en la alacena. Evitar tener estos alimentos a mano, ¿por qué? Porque tienen tanta palatividad, quiere decir que son tan agradables al paladar, que es difícil poder manejar su consumo. Es difícil limitarlos. Entonces, en este momento que estamos mucho tiempo en casa, lo más importante y la recomendación por ahí que tiene más fuerza es esto, es evitar tenerlos a mano, tenerlos siempre en casa, porque estamos todo el tiempo acá y nos va a costar limitar su consumo. Nos vamos a estar martirizando de no, y por ahí no tiene sentido. Compremos la porción justa del día que vamos a comer y no de más. Bueno, volvemos a nombrar los alfajores, golosinas, los jugos, las gaseosas, los productos tipo chisitos, palitos salados, todos los alfajores, son todos esos alimentos fiambres, embutidos, ¿sí? Que tienen mucho contenido de grasas, azúcares, sal. El exceso de estos alimentos favorece sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Por eso es que hay que limitar su consumo. Consumir diariamente leche, yogur y queso, ¿sí? Preferentemente descremados. Esta es otra recomendación y hablamos del grupo de los lácteos, ¿sí? Los lácteos no incluyen la manteca y no incluye la crema de leche. La recomendación, por ahí hablar de recomendación es difícil porque cada persona, de acuerdo a lo que les comenté recién de la necesidad de energía que cada persona tiene, las recomendaciones varían de una persona a otra, son muy específicas. Por ahí yo cuando les digo alguna recomendación es en general y tengan en cuenta que no se puede hacer una recomendación específica para cada persona en este momento, porque si no se necesita hacer muchas determinaciones de cálculos, ¿sí? Es difícil hablar de porciones y de cantidades porque dependen de las necesidades de energía de cada una de las personas, que son totalmente distintas de una a la otra. Pero en general podemos hablar que para cubrir el requerimiento de calcio necesitamos 3 porciones de lácteos al día. Una porción de lácteo puede ser o una taza de leche o una taza de yogur, o pueden ser 3 fetas de queso, 6 cucharadas de un queso untable, o un trocito de queso cremoso, más o menos del tamaño de una caja de fósforo. Eso es una porción. Preferentemente descremado, para que no haya tan elevado el consumo de grasa. Y el calcio es un mineral fundamental para todas las etapas de la vida. Y el calcio que está en estos alimentos tiene mayor biodisponibilidad, es decir, que nuestro cuerpo lo puede utilizar mejor. Bueno, después otra recomendación, y vamos a pasar al grupo de las carnes y los huevos, es que tenemos que, al consumir carne, quitarle la grasa visible, ¿sí? Y aumentar el consumo de pescado. Este grupo de carnes y huevo son fuente de hierro, proteínas de alta calidad, zinc, vitaminas del complejo B, fundamentalmente la vitamina B12, y también fuente de fósforo.
En este grupo entran la carne de vaca, pollo, pescados, carne de cerdo, ¿sí? Todas las carnes y el huevo. ¿Cuál es la recomendación general? Consumir 2 veces a la semana pescado, 2 veces a la semana carne de pollo y 3 veces a la semana de vaca, ¿sí? Esto es para que tengamos un balance de las carnes. Y consumir hasta un huevo por día, fundamentalmente el consumo del huevo también va si no consumimos o si no tenemos un buen aporte de carnes, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre retirar la grasa visible de las carnes y la piel del pollo antes de cocinar, ¿sí? No me sirve de nada cocinarlo y sacarlo antes de comerlo porque ya se ha absorbido gran parte de esa grasa. Bueno, vamos a otro grupo que son las legumbres, los cereales, ¿sí? Preferentemente integrales, papa, batata y choclo. Como podemos ver, estas últimas 3 pertenecen al grupo de los cereales, porque la cantidad de energía que nos brindan se asemeja más a un cereal, a un arroz, por ejemplo, que a las verduras. Por eso se la incluye dentro de este grupo, porque su composición nutricional se asemeja más a este grupo de alimentos. Legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, soja, cereales, arroz, avena, trigo, cebada, centeno, maíz, todas sus harinas y todos los productos que se elaboran a partir de estas harinas, los fideos, ¿sí? Este grupo brinda mucha energía. Si son integrales, y por eso nos pide que sean integrales para aumentar el consumo de fibra, también nos aportan zinc, hierro, calcio, vitaminas del complejo B, ¿sí? Es un alimento muy rico en nutrientes y por ahí es el grupo que más se los endemoniza. Endemoniza quiero decir que se les tiene más miedo, que se los restringe, porque son las fuentes de hidratos de carbono. Entonces, por ahí la idea de este grupo no es eliminar su consumo, sino poder moderarlo y poder elegirlos adecuadamente. Por ejemplo, tratar de consumir una papa, si la vamos a consumir al horno, tratar de consumirla bien lavada con la cáscara para aprovechar su fibra, ¿sí? Y este grupo se recomienda que siempre vayan acompañados de verduras. Bien, podemos hablar, que me estaba olvidando justo cuando lo vi, de la complementación proteica. Y por ahí si hay alguna persona que sea vegana o vegetariana escuchando, va a saber de qué hablo cuando digo complementación proteica. Y quiere decir que nosotros, juntando o combinando un cereal, como puede ser el arroz, con una legumbre, como por ejemplo la lenteja, combinando estos dos alimentos, podemos lograr una proteína de muy buena calidad, similar a la de la carne, ¿sí? Cuando yo hablo de proteínas de buena calidad, hablo de proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Que son las proteínas de origen animal. Entonces, complementando estos dos alimentos, un cereal con una legumbre, armo una complementación proteica y formo una proteína similar a la de la carne con todos los aminoácidos esenciales presentes. Esto es importante cuando el consumo de carnes, como les dije recién, no es elevado, no es el adecuado. Entonces utilizamos esta técnica. Y también en las personas que son veganas o vegetarianas que nos ayudan con el aporte proteico. Con respecto a las pastas, es importante que las consumamos al dente, ¿sí? Que estén justo en su punto de cocción. Bueno, después hablamos de consumir aceite crudo como condimentos, frutas secas y semillas, que este es otro grupo, ¿sí? De alimentos. Los aceites, las frutas secas y las semillas. Es otro grupo alimentario que también nos brinda mucha energía, nos brinda ácidos grasos esenciales y vitamina E, por ende es un grupo de protector cardiovascular. La porción recomendada, volvemos a lo mismo, puede variar mucho entre persona a persona, pero la porción recomendada de aceite sobre todo, para que reflejemos a lo que hacemos día a día, son 2 cucharadas soperas, una para el almuerzo y otra para la cena. Preferir los aceites de una sola semilla, oliva, girasol, maíz, y evitar los tipo mezcla. Las frutas secas, ¿cuáles son? Almendras, nueces, castañas, avellanas,
pistachos, son alimentos que tienen muchas calorías. Por eso por ahí la porción recomendada es una vez a la semana para cubrir estos ácidos grasos, un puñadito, ¿sí? Que sea un puñito cerrado. ¿Estamos? Entonces una vez por semana, frutas secas y que la cantidad me entre en un puñito de la mano cerrado. Y las semillas enriquecen muchísimo nuestra alimentación, no tienen gran aporte calórico, por la cantidad que llegamos también a consumir, se aconseja que las molamos antes de consumirlas para aprovechar mejor sus nutrientes, ¿sí? Y no utilizarlas solamente como aporte de fibra. Bien, perfecto. Si yo me voy a las preguntas que me hicieron, con esto un poquito vamos cerrando lo que es hablar de alimentación saludable, que les vuelvo a decir, para mí hablar de alimentación saludable tiene que ser siempre, no solo ahora porque estamos en cuarentena y nos estamos enfrente a un montón de alimentos y con mucho más tiempo para cocinar y mucho más tiempo de cosas para comer y disfrutar en familia, que está perfecto, pero alimentación saludable tiene que ser siempre y lo tenemos que hacer como un estilo de vida para cuidarnos porque elegimos que sea mejor así. ¿Bien? Bueno, yo acá anoté para no olvidarme cuáles fueron las preguntas que hicieron. Tenemos, la primera fue ¿cómo podemos hacer para variar el desayuno y no comer siempre pan? Es muy buena pregunta y por ahí yo dentro de las primeras recomendaciones me olvidé de decirles que lo ideal es que hagamos 4 comidas principales, ¿sí? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y las colaciones, por ahí ahora que estamos un poquito más quietos y que no estamos gastando tanta energía, no las hagamos, ¿sí? Que tratemos de mantener estas 4 comidas principales. ¿Cuáles? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Cómo podemos hacer para variar ese desayuno? ¿Qué es lo que debería tener un desayuno? Bueno, yo acá preparé, no sé si se alcanza a ver, pero hice algunos. La idea es que un desayuno tenga, por ejemplo, primero saber si nos gusta desayunar dulce o nos gusta desayunar salado, que eso es muy importante, y pasa lo mismo con la merienda. Creo que había una pregunta de merienda de cuál sería la merienda ideal. Dentro de las preguntas que hicieron se repite mucho la palabra ideal. Y tenemos que pensar a qué queremos hacer referencia cuando decimos ideal o cuando pensamos en alimentarnos de una manera ideal. ¿Qué es lo ideal? Porque quizá lo ideal para mí no es lo ideal para otra persona. O quizás yo quiero pensar en un ideal y no es lo que me gusta realmente. Entonces como que hay que hacer un balance. Y no buscar los ideales. Como por ejemplo, muchas veces en el consultorio dicen, yo quiero llegar a mi peso ideal. ¿Qué es un peso ideal? ¿A costa de qué? ¿Sí? Entonces pensemos en eso. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, yo no voy a hablar de un desayuno ideal porque depende mucho de las necesidades de cada persona. ¿Estamos? De lo que consume cada persona de energía. Pero en sí los nutrientes que tenemos que aportar con un desayuno y con una merienda son, podemos hacer un lácteo, que puede ser leche, yogur, queso, una fuente de energía, por lo tanto voy a tratar de ir a los hidratos de carbono, pero el hidrato de carbono no siempre nos quedemos en el pan. El hidrato de carbono puede ser la avena, puede ser los cereales, ¿sí? Puede ser, sí, el pan también. Podemos incorporar también una fruta, que eso nos va a hacer que haya fibra en nuestro desayuno, en nuestra merienda. El desayuno es la comida más importante del día y que si no la realizamos yo les recomiendo que vayamos tratándolo y por ahí podemos hablar en otra charla de desayuno, pero porque da mucho para hablar, pero en sí yo les preparé, por ejemplo, acá que tenemos, no sé si se va a alcanzar a ver bien, pero un yogur que le puse avena, ¿sí? Le sumé un poco de cereal y a la vez le sumé una fruta, ¿sí? Entonces esto puede ser una opción genial de desayuno. Después otra opción genial, si nos gusta lo salado, podemos hacer, que yo no tengo acá una imagen de una infusión, pero podemos hacer una infusión, por ejemplo, que nos guste el té, que nos guste el mate o ¿cómo es que se llama? El mate cocido, y hacemos un pan con huevo y le agregamos palta, ¿sí? Entonces esto es un desayuno completo con una infusión, es un desayuno completo. Aporta los nutrientes, ¿sí? Por ahí lo que le está faltando es el calcio, pero bueno, a media mañana podemos incorporar un yogur, ¿sí? ¿Qué otra más les iba a decir? Acá.
yo había hecho otro que incorporaba, por ejemplo, acá yo tengo unas galletitas de arroz con jamón y queso. A esto le podemos sumar una fruta, ¿sí? Le podemos sumar una fruta y le podemos sumar si que nos gusta desayunar con mate, el mate, sí, perfecto. Otra opción que podemos armar es con frutas secas, un yogur con frutas secas, ¿sí? Y le sumamos, no siempre quiero sumar la misma, pero no dejé todas las imágenes, otra fruta acá, ¿sí? O una naranja, tenía una banana también por ahí. Entonces, lo importante es que haya un lácteo, leche, yogur o queso, que para llegar al requerimiento de calcio que necesitamos, que también es muy importante, un alimento que me dé energía. Puede ser el pan, puede ser los cereales, puede ser la avena, ¿sí? Pueden ser galletitas, acá dejé algunas galletitas, puede ser una barrita de cereal, ¿sí? Las galletitas tratemos de que si van a ser de estas no sea su consumo habitual porque traen mucha grasa, tratemos de que no sea lo habitual. Las barritas de cereales también hay algunas que traen muchos azúcares. Bueno, y la merienda es más o menos los mismos, o sea, es los mismos alimentos. Bueno, ¿qué recomendás merendar antes de una clase de funcional? Era otra de las preguntas. Cualquiera de estas meriendas puede ser, ¿sí? Tenemos que ver también cuánto va a durar esa clase de funcional, qué hemos comido antes, cuándo fue la vez que hicimos la última comida, cuánto tiempo pasó. Después otra pregunta era ¿cuántas frutas se puede comer por día? Es lo mismo que les hablaba recién, 3 frutas por día está genial, o sea, ojalá todos pudiéramos llegar a esa recomendación. Si no comes ninguna fruta, yo no te recomiendo, mañana empezar con la ideal que son 3 frutas. Volvemos a la palabra ideal, no, o sea, si yo no como ninguna y bueno, mañana empezaré por una y trataré de una semana seguir con una fruta, cada uno de los días. Y así, una vez que yo una semana entera pude comer una fruta, a la otra semana agrego un poco más, ¿sí? Así hasta poder llegar a estas 3 frutas diarias. O mantenerme en 2, también por ahí si son 2 frutas grandes me puedo mantener en 2. ¿Cuál es la porción ideal de pasta que debo comer? Bien, volvemos al ideal. La porción de pasta que me corresponde a mí por mi cantidad de hidratos de carbono es no es la misma que le corresponde a otra persona. Por eso es sumamente importante tener en cuenta esto que yo les decía, las necesidades de energía de cada persona, que van a depender de su peso, de su altura, de su sexo, ¿sí? De su edad, de su actividad física. No es lo mismo la cantidad de pasta que tiene que comer una persona que hace mucha actividad física a alguien que no hace nada, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿cuál es la porción de pasta que debo comer? Hay que ver cuánta actividad física hace, ¿sí? Cuáles son sus hábitos. Es difícil establecer la respuesta. Por ahí como recomendación general y para poder responder esta pregunta y que no se quede en la nada, podemos decir que, bueno, tratemos de que sea, por ejemplo, si lo vamos a combinar con carnes y con verduras, que sea un tamaño del puño, que ocupe un cuarto de plato, ¿sí? Si no vamos a agregar ninguna carne, podemos armar una combinación de medio plato de verduras con medio plato de pastas. Por ahí si encontrar acá algo. Vuelvo a decir, es difícil establecer, por ejemplo, recomendaciones si no tengo tanta información. Yo no sé esta persona la persona que hizo la pregunta cuánta actividad hace, cuánto gasta, entonces no sé. Pero bueno, como recomendación general para responder la pregunta podemos hacer medio plato y yo lo combino así, ¿sí? Obviamente esto vamos a tratar de que no vuelva a comer en la otra comida, si esto lo comió en el almuerzo, bueno, trataremos de que en la cena por ahí no vuelva a repetir esta porción de pasta. Todo depende, vuelvo a decir lo mismo, del gasto de energía que tenga esa persona. No es lo mismo una persona que hace 3 horas de actividad física por día a una persona que sale a caminar unas 10 cuadras como actividad física. Bueno, otra de las preguntas. ¿Cuál sería un desayuno ideal? Que ya lo respondimos. ¿El pochoclo hace mal? Bueno, por ahí esta pregunta está buena, es graciosa y no hay nada pero está bueno porque da para hablar. No hay nada que me haga bien o mal, sino que depende de la cantidad. Si yo me como un tarro de pochoclo así de grande, sí, me va a hacer mal, evidentemente. Si como una compoterita o si como viendo una peli, una porcioncita compartida con otra persona, no me va a hacer mal. Si como todos los días pochoclo, y sí, me va a hacer mal. Ayuno intermitente era la otra pregunta. Bueno, ayuno intermitente
es un poco una estrategia que nosotros utilizamos los nutricionistas para lograr bajar de peso. Es algo que está, cuando queremos que un paciente baje de peso, es algo que está sumamente de moda también, y hay que saber entender que el ayuno intermitente no es ayuno intermitente sí o ayuno intermitente no. Depende de la persona, no todos los pacientes son candidatos a ayuno intermitente, ¿sí? Hay que ver para qué lo vamos a hacer, cuál es la finalidad que nosotros perseguimos con el ayuno intermitente, y saber que no es ni bueno ni malo, sino que tiene que ser sí o sí guiado y seguido por un profesional. No está bueno que una persona por sí sola se largue a hacer ayuno intermitente, ¿sí? Porque puede tener todos los resultados negativos, ¿sí? Como cualquier ayuno. Entonces, tengamos en cuenta que sí o sí, si vamos a hacer ayuno intermitente, tenemos que contemplar también actividad física, cuál es la finalidad que perseguimos con este ayuno intermitente, qué es lo que queremos lograr, el para qué, y todo depende del contexto, ¿sí? No es para todas las personas. Tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. Entonces, no me voy a quedar con... Decía nada más la pregunta ayuno intermitente. Yo creo que la pregunta se refiere a ayuno intermitente sí o ayuno intermitente no, y creo que hay que por ahí buscar estos grises de que no siempre es sí o no, sino que ver para qué y en qué contexto. Bueno, espero que surjan un montón de dudas de esta charla, que tengan muchísimas preguntas que hacer, que podamos volvernos a encontrar. Si quieren proponer temas, todas las dudas estas que tengan, está buenísimas que las podamos charlar. Por ahí espero que no haya sido es muy monólogo, pero bueno, es la forma que tenemos hoy de poder hablar y de yo poderles contar esto. Espero que no se hayan aburrido, que les haya gustado y que nos volvamos a encontrar con muchas preguntas que les hayan quedado y dudas sobre esta charla. Les mando un besote grande y bueno, por ahora quédense en casa.